Bueno, buenas tardes, ¿no se escucha bien? Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por venir. Una tarde tan plácida aquí en Gijón, que hemos podido dar un paseo cerquita del mar, que es una auténtica maravilla. Y muchas gracias por venir esta tarde aquí. También dar muchísimas las gracias a la librería La Revoltosa por acogernos esta tarde, dejarnos este espacio tan maravilloso, que ya me he enamorado de esta librería. Y muchísimas gracias a Ecoasturias por invitarnos, tener el privilegio y el placer siempre de venir a Asturias, y encima, bueno, con unas anfitrionas como Ecoasturias es un privilegio y un placer, y bueno, estamos disfrutando esta estancia como enanos. Entonces, muy contentos. Bueno, pues básicamente lo que quería compartir con todas vosotras y con todos vosotros, básicamente es una historia bastante común, que yo creo que muchas y muchos de vosotros habéis sentido alguna vez, que es un enamoramiento. Yo he de confesar aquí que estoy terrible y profundamente enamorado, pero hasta las trancas. No es un enamoramiento de no. Hasta la médula, cual adolescente, ya a mis 42 años, ya como un adolescente de 16 años. ¿Quiénes de aquí están enamoradas o enamorados? Esa es una pregunta muy personal. Por supuesto, no hace falta decir con quién, no hace falta que diga a quién, sino que hayan sentido ese enamoramiento, pasión, y estén en ese momento. Bien, alguna mano se ha levantado tímida. No tan tímida, bien convencido. Él es de los míos, es el enamoramiento hasta las trancas. Si, normalmente cuando te enamoras de alguien es algo que no te lo tienes premeditado, te surge un poco casual, ¿no? En esto típico, no sé, que asistes a cumpleaños de una amiga o de un amigo y conoces a alguien y dices, uy, es interesante. Y luego vas conociendo más a esa persona y te va calando y te va enganchando, y llega un momento de pasión absoluta y de idealización, ¿no? Luego se rompe esa parte, que es la parte de pasión, de hormonas, y luego ya sigue el enamoramiento y el amor más profundo. Pues a mí me ha pasado con algo muy raro, ¿no? Me ha pasado con una mujer. Es muy raro, básicamente porque soy gay. Entonces, claro, cuando yo me enamoro así de una mujer, ya me planteo ciertas cosas, ¿no? Un poco un choque. Y más choque todavía cuando me enamoro de esa persona, habiendo esa mujer había fallecido hacía muchos años ya. Claro, entonces es un enamoramiento muy extraño que yo nunca había sentido, ¿no? Y como comentaba antes, surgió de una forma absolutamente casual y que uno no tiene ni planteamiento ni previsión. Estábamos una tarde, para unos 4 años y medio, cositas así, tranquilamente tomando algo por una cafetería por el centro de Madrid, cerca de Metro Ópera. Estábamos Luis Esteban Rubio y yo tomando una cerveza, él un mosto, él es un chico sano, se puede ver, yo no. Y estamos ahí tranquilamente hablando, departiendo, y decía, mira Luis, yo por mi formación en ciencias, pues es decir, controlo más o menos tema energético, controlo más o menos el tema de reciclaje. Hay ciertos aspectos que más o menos controlo, y cuando hablo con otras personas y entre un debate, pues ahí me manejo bien. Pues el tema politológico, mira, a mí me pillan por todos lados. Yo no tengo ni idea, o sea, que me hablan de Smith o me hablan de Marx, o me pillan por todos lados. Digo, tú que eres politólogo y estás muy enterado de estos temas, ¿por qué no me haces una listita fácil de algunos libritos, de algunos articulitos, que yo me vaya leyendo? O sea, fácil, que yo soy limitado. Facilito, que yo vaya leyendo y tal, y que me vaya un poquito formando. Y le pareció una buena idea, en una servilleta me empieza a escribir algunas. Mira, tienes que leerte, digo, qué fácil, y cortito, que no. Tienes que leer esto y tal. Y dijimos, esto es una pena, porque lo ideal que esto se pudiera compartir. Es decir, que mucha gente, seguro, como era en mi caso, y como sigue siendo, porque hoy sigo aprendiendo mucho, me queda mucho por aprender. Bueno, pues que pudiera acceder a ese tipo de lista o de guía, o que le pudiera servir para tener un ciertos conocimientos. Dijimos, ¿y por qué no hacemos un club de lectura? Bueno, es decir, juntarnos un grupo de gente que una vez al mes, dar un tiempo de margen para que la gente lea el libro que se proponga o que se consensúe, nos juntamos y debatimos sobre eso. Bueno, pues es un club de lectura sobre ensayo ecologista. Vamos a ser Teresa y de la moto, o sea, aquí no va a venir nadie. Bueno, ¿y a dónde lo hacemos? ¿A qué pago un local? Ni idea. Bueno, fuimos andando, había una cafetería ecologista
que ahora varios los dueños, han cambiado un poquito la política, pero en ese momento era una cafetería ecologista, se llama A Buena Vida. Nos acercamos para allá a tomar un té y preguntamos, porque sabía que se habían hecho algunos actos de equo en la planta de abajo de A Buena Vida, y preguntamos, oye, mira, tenemos una idea muy loca, que no sé si es viable. Habíamos pensado crear un club de lectura, juntarnos, no sé, un grupo de 6, 7 personas, no sé cuántas, una vez al mes, más o menos, o cada 2 meses, cuando vosotros y vosotras veáis, los dueños de la librería, y no ir aquí a hacer eso, una sesión de club de lectura. ¿Cuánto nos costaría el espacio y más? Dijeron, no, si es un club de lectura ecologista, nada, aquí no vais a pagar nada porque abogamos por el ecologismo, estupendo, maravilloso, y bueno, con que consumáis un té, un café y tal, más que pagado. Pues maravilloso. Pues ahí empezamos. Básicamente lanzamos la idea, hablamos con unos cuantos amigos y amigas ecologistas, le pareció bien y empezó a andar el club de lectura una vez al mes y nos íbamos juntando. La primera sesión ya vinieron unas 15, 16 personas, bastante abrumador para lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y fue desarrollándose sin ningún nombre, ¿no? Al principio fue unos libros propuestos y luego poco a poco la dinámica de los consensos, ¿no? De que la gente fuera proponiendo libros y fueran consensuando. La parte importante, pues, de las cañas, que es fundamental siempre de cualquier acto, una parte de cañas, en este caso sidras, son fundamentales para los lazos. Bien, perfecto. Pues dijimos, hombre, creemos que debería tener algún tipo de nombre el club de lectura. No sé, vamos al club de lectura ecologista, vamos al club de lectura Buena Vida, no sé. Un nombre, vamos a darle una cierta identidad. ¿Qué nombre? No sé, pues vamos otra vez a abrir el consenso para que propongan nombres. Y un poco la razón, ¿no? Entonces un activista ecologista de toda la vida, del norte de Madrid, Pedro, propuso, oye, ¿por qué no le llamamos Petra Kelly? Y yo, ¿Petra qué? No, Petra Kelly. ¿Y eso quién es? ¿O quién es esta señora? No, pues mira, es la fundadora de los Verdes y tal. En el Parlamento Europeo hay donde se reúnen los Verdes, se llama así la habitación, el sitio donde se reúnen, y ecologista, y pacifista, y feminista. Ahí es el primer roce con ella. Oye, esta chica me interesa. Y bueno, pues nada, vale, pues la gente por consenso dijeron que adelante. Y encantados, o sea, nosotros absolutamente encantados que el primer club de lectura ecopolítica en Madrid se llamase Petra Kelly. El club de lectura de Petra Kelly lleva más o menos, lleva 4 años funcionando. Estamos en el 4.º curso del club de lectura. Bien, pues en el siguiente curso se propuso ya uno de las obras de Petra Kelly. Hombre, ya que el club de lectura se llama Petra Kelly, pues vamos a leer algunas de sus obras, y fue exactamente esta, Pensar con el corazón. Recopila y recoge básicamente todos los textos, artículos y demás en su periodo, principalmente cuando fue diputada. Ahí ya llegó la pasión. Ahí ya te coge por dentro el arrebato, ya te nubla la vista, ya no piensas obsesivamente, solo piensas en Petra Kelly, lo que dijo, y ya estamos en pleno fase de pasión y arrebato. Pero fue colectivo, o sea, todo el grupo del Club de Lectura nos fascinó enormemente todo lo que exponía, desarrollaba, vivía, pensaba, latía Petra Kelly. Y dijimos, ¿cómo puede ser? Yo decía, ¿cómo puede ser que no la haya conocido antes, ¿no? Cuando quedas enamorado de alguien, dices, ¿y esta persona dónde ha estado? ¿Dónde puedo? ¿Por qué no me la he encontrado antes? Pues me pasaba lo mismo. ¿Cómo puede ser que no haya podido yo llegar antes a conocer a esta mujer, ¿no? Y dijimos, es que hay que reivindicarla. No puede ser que la gente no la conozca. Sí, si hablamos, no sé, de los derechos de las personas afroamericanas, rápidamente, Martin Luther King, lo tenemos claro, ¿no? Derechos de trabajadores, karmas, lo tenemos claro, pero ecologismo, feminismo, pacifismo, el gran público es como eco. Y ahí nos pusimos muy pesados diciendo esto, hay que buscar la manera de reivindicar a esta figura, que tenemos que hacer algo, aparte de un club de lectura humilde, que en esa época ya estaba trasladado al espacio de COO, es un epicentro ecologista en el centro de Madrid, al lado de Lavapiés, que lo gestionan, lo que hacen es recuperar plantas solares, digamos, abandonadas o perdidas, para recuperarlas y generar energía 100% limpia, y que se puede invertir en energía limpia y obtener réditos y cambiar y luchar contra las grandes multinacionales eléctricas. Bueno, ya estamos ubicados aquí.
En este proceso, pues Luis se encuentra que existe una biografía de Petra Kelly que se había escrito 2 años después de su muerte, no, de su asesinato. Bien, esta la biografía. Encontramos, rebuscando por Iberlibro y demás, encontramos el ejemplar en inglés escrito por Sarah Parkin. Bueno, luego ya nos contaría Luis, es una ecologista inglesa, amiga de Petra Kelly. Bueno, pues ya empezamos con mi triste inglés a leer la biografía y ya la fascinación fue absoluta. Y la biografía nos fascinó porque no es una oda. Estamos acostumbrados a que muchas de las biografías que se hacen de diferentes personajes, sobre todo ya fallecidos, es que sea una oda de lo maravillosa, lo fantástico, lo perfecta que era Petra Kelly, era inmaculada. No, aquí va a reflejar sus claros oscuros, sus partes más luminosas, sus partes más oscuras, sus propias contradicciones, con lo cual la humaniza. Es una persona real, de carne y hueso, con sus miedos y sus pasiones, sus seguridades y sus inseguridades. Con lo cual ya pasamos de la parte de esa de pasión que idealizamos a la persona amada, al amor real, aceptando y compartiendo hasta sus partes más oscuras. Pues dijimos, esto de alguna manera, Ecopolítica tiene que trabajar en pos de publicar esta biografía en castellano. Que tenga acceso gente que mi inglés es muy justito, porque yo leí más o menos, con un diccionario y con dificultades, y cuando me dije, Pablo, ¿esto qué significa? Me contaba él. Paciencia que tiene Luis conmigo. A gran público. Bien, pues empezamos la gran aventura de esta publicación, que fue una aventura absolutamente compartida. Porque claro, cuando nos surge la idea, lo primero que tenemos que decir es, bueno, si queremos traducir una obra, quiero pedir a la mejor manera, que es utilizar la inteligencia colectiva. Presentamos el proyecto al resto de compañeras y compañeros de Ecopolítica, a las personas del Club de Lectura Petra Kelly, y lo acogieron absolutamente entusiasmadas, y mucha gente, prácticamente una docena de personas, dieron el paso adelante y dijeron, oye, que yo me involucro y voy a intentar ayudar en traducir esta obra. Entonces partimos en trocitos la obra y repartimos. Absolutamente voluntario, sin cobrar ni un céntimo, porque Ecopolítica solo se financia de las cuotas de sus socios y de sus socias, no tiene más financiación. El cheque de FAES todavía no ha llegado, estábamos esperando, todavía no ha surgido, llegará seguro, porque obviamente la sintonía es absoluta, ¿no? Pues no ha llegado, ni en sobres, nada. Bueno, entonces, voluntariamente, un grupo de personas se lanzan a la traducción. Se hacen unas dinámicas de traducción y revisión, es decir, había un grupo que traducía, que a su vez otros autores revisaban la parte para ir corrigiendo e ir limando fallos. Perfecto. Por otro lado, claro, esto es una obra cuya autora, Sarah Parkin, tenemos que contactar para que nos permita publicar, traducir y publicar esta obra. Aprovechando que entonces Javier Zamora, que es el actual coordinador del otro club de lectura Ecopolítica en Sevilla, con Elio Castoriadis, estaba por razones laborales y de estudios en Londres, dijimos, hombre, ya que estás tú por allí, a ver si te encuentras tú a Sara, hablas con ella, y le dices que hay un grupo de personas españolas animosas que quieren traducir su biografía. La biografía que escribió de Petra Kelly. Obviamente no fue fácil, pero Javi, tras muchas pesquisas, trabajos y demás, logra localizar a Sarah Parkin, entablar una conversación con ella, comentarle el proyecto, y Sara dijo, adelante, sin ningún problema, pero hay un hándicap, yo no sé quién tiene los derechos. Esta obra se publicó originalmente en la editorial Pandora. Claro, ha ido como el dibujo del pececito pequeño que es devorado por uno más grande, a su vez uno más grande, pues los derechos de esta obra era como encontrarlos, era como ir quitando capas a una muñeca matriushka, estas rusas que hay dentro de una muñeca y otra, pues era algo así por al revés. Cada vez hay editoriales más grandes y más grandes y más grandes, y se iban diluyendo los derechos. Preguntábamos quién los tenía, y obviamente una grandes editoriales, estos holding editoriales, lo que te respondían era básicamente tu eco. No teníamos ningún tipo de
de contestación. Pero en este proceso seguíamos trabajando en la traducción. Claro, decíamos, bueno, aquí se ha traducido, cada uno con su voz, con sus buenas artes, sin ser nadie profesional, una obra. Vamos a darle marchemos un poco de calidad, ¿no? Para que alguien, si a un futuro tenemos la suerte, la fortuna de traducirlo, que no se vea que cada capítulo lo traduce una persona distinta y se notase. Entonces aquí tenemos que contratar a una persona que haga de corrector o de correctora de toda la obra y revisión de traducción. Esto tiene un coste. Es decir, el voluntariado llega hasta donde llega. Si una persona dice, oye, me tienes que corregir toda esta traducción y me tienes que ver los fallos y demás, aquí tiene un coste. ¿Qué dinero contamos? Pues en nuestros bolsillos, complicado. Bueno, pues presentamos el proyecto a los Jóvenes Verdes, que en aquella época estaba prácticamente un proceso de disolución. Se enamoraron. Ese enamoramiento inicial que pasó de mi persona hacia el Club de Lectura y Ecopolítica se extendió hacia los Jóvenes Verdes y dijeron, mira, tenemos un fondo que no hemos agotado, no hemos gastado, y ese fondo lo vamos a emplear en este proyecto que nos ha encantado, nos ha enamorado. Creemos que la figura de Petra Kelly tiene que estar accesible a hispanos hablantes, y todo nuestro fondo lo cedemos para la publicación de la obra. Inmensamente afortunados, que os hubiera tocado el Omillón, el Gordo, la Lotería, la Primitiva y todos los sorteos que os podéis imaginar. Pues con ese fondo pudimos pagar a una correctora profesional, a Paz Serra, que hizo la corrección integral y dio una unificación de todo. Hasta aquí habíamos llegado nosotros. Y después de una aventura, ¿no? Con la traducción, la publicación del libro, hasta aquí habíamos llegado. Dijimos, bueno, ya aquí necesitamos ya profesionales, ya necesitamos contactar con una editorial profesional que le interese publicar el libro y que haga las diferentes gestiones, porque ya no encontramos quién tiene los derechos. Esto es, para nosotros se nos escapa un poquito de las manos, porque jamás hemos trabajado en publicación editorial. Bueno, pues barajamos diferentes editoriales y consideramos que, bueno, la editorial que más, o una de las editoriales que más nos gustaban para poder publicarlo, era Clave Intelectual. La editora de Clave Intelectual, Lourdes Lucía, concertamos una cita. Pero esto íbamos como uno cuando va a la cita a un banco a pedir un crédito, ¿no? Íbamos un poco asustados. Claro, nos vas a sentar con Lourdes Lucía, editora de Clave Intelectual, que acaba de sacar un libro de Carmena, que ha sido un gran éxito editorial. Bueno, pues como cuando uno va a un banco es bueno tener avales. Entonces buscamos avales. Por un lado, enganchamos de un brazo a Carlos Paredes, miembro de Ecopolítica, que en su momento fue el portavoz de Democracia Real Ya. Democracia Real Ya fue la plataforma de la que surgió, que convocó las manifestaciones que surgieron, que se desarrollaron en el 15M, ¿no? Y Lourdes Lucía, que fue fundadora de Ataque España. Ataque España tuvo un papel importante, muy determinante en el desarrollo, como fue el 15M y el buen desarrollo del 15M. Entonces, digamos, tuvieron una cierta colaboración y generaron una cierta simpatía, inclusive amistad. Entonces, a un brazo nos enganchamos con Carlos Paredes. Al otro brazo nos enganchamos con una persona que es asidua a nuestro club de lectura, que es Ana Chenique, a su vez cofundadora de Ataque España. Entonces íbamos ahí con nuestros avales, súper contentos, diciendo, bueno, ya uno va más relajado, ¿no? Tuvimos la reunión con Lourdes Lucía para proponerle esta locura y exponerle hasta dónde habíamos llegado. Hemos contactado con la doctora, nos ha dicho que sí, todo el proceso. Claro, Lourdes Lucía luego nos dijo que cuando llegamos, entramos en su despacho, ¿no? Y le propusimos publicar esta obra. Ella empezó a mirar por todos lados porque creía que era inocente. Para la gente de mi generación sabe lo que es, para los más jóvenes, comentaré que era un programa de cámara oculta. Entonces buscaba cámaras a un jarrón raro y dice, esto es una broma. O sea, esto es una broma porque mi andadura editorial, decía Lourdes Lucía, mi andadura editorial empezó publicando esta obra sobre Petra Kelly. De hecho, trajo a Petra Kelly a España. Con lo cual no es que estuviera enamorada, sino que era una ferviente, le corría el amor por Petra Kelly por las venas, con lo cual su pasión se desbordó absolutamente. El trabajo que ha hecho Clave Intelectual es un trabajo que estamos más enamorados todavía. Ha quedado una obra
me parece preciosa en todos sus detalles, en toda su edición. Y bueno, ya teníamos, después de todo este periplo, ya por fin teníamos materializado el libro. Bien, ahora hay que difundirlo. Vamos a ver si nos hacen casitos los medios. Ya sabéis que a veces nos cuesta un poco que la prensa, el tema ecologista, nos haga un poquito de caso. No nos que no hicieran caso, es que el eco fue tremendo. Salió un reportaje en El País. Floren, que desde el minuto uno, que es sabéis que es eurodiputado por ECO y fundador de Ecopolítica, accedió a hacer el prólogo, fue entrevistado en El Diario, en Público. Salía un montón de medios, no lo creíamos, o sea, nos pellizcábamos toda la noche fuertes, era que estábamos durmiendo, no, era real. Bueno, vamos a hacer ya la carta de los Reyes Magos, vamos a hacer el acto. Pide a quien quieras, ¿no? Esto, como vas a llegar a los Reyes Magos, a niño, venga, elige del catálogo lo que tú quieras de juguetes, pues empezamos a soñar. Pues quiero que venga no sé quién, y que no tal, y venga. Se lo pedimos a todos y todas, entre ellas Rosa, dijeron sí, no puede ser. Y los que dijeron sí, hay gente que no pudo venir. Por ejemplo, Jorge Richman le casó, le coincidió con actos que tenía en la otra punta de España. Decía, me encantaría ir, pero no puedo. Busco os hago un vídeo, yo quiero estar ahí. Bueno, pues se hicieron 2 actos en ECO, con bastante éxito, tanto de asistentes como repercusión en la prensa, al día siguiente el Diario Público y demás. Y ese amor a Petra Kelly se trasladó y sigue. Hoy aquí es la primera vez que hacemos un acto fuera de ECO y de Madrid. Es la primera vez que Ecopolítica sale a hacer la presentación de la biografía a Petra Kelly, aquí en Asturias, esta mañana en Oviedo y esta tarde en Gijón. Sois pioneros y pioneras en ello. Y estamos todavía alucinando, estamos en un sueño porque nos están llamando y demandando para hacer presentaciones en Sevilla, en Cádiz, en Aragón, no lo creemos. Eso es un inicio, es decir, creo que es un proceso de enamoramiento brutal que se va trasladando y que va germinando, que las personas que se leen a la biografía de Petra Kelly realmente se han encontrado con una figura humana, que no es una idealización, tiene sus claros y oscuros que la hacen más humana, más cercana, y además creemos y esperemos que vaya más. Esperemos que haya futuras ediciones. Después de todas las correcciones dirás, este libro no puede tener fallos, es imposible, han pasado por 1527 ojos, algunos dobles. Obviamente el otro día la madre de Luis le encontró varios fallos a la obra. Bueno, después ya de la corrección de la madre de Luis, yo creo que no puede haber ningún fallo. Para la siguiente edición la pondremos de súper correctora y ya será absolutamente perfecta la edición. Siempre los duendes de la imprenta algún fallo tienen que meter, porque también tienen que humanizar los libros y las obras. Con lo cual, sin extenderme más, lo que quiero haceros ver es que cuando cojáis el libro, lo manoseéis, lo leáis, lo subrayéis, lo pongáis composites y demás, que lo que tenéis en las manos es un trabajo colectivo de mucha gente que por amor a esta figura, al pensamiento y a la acción de Petra Kelly, ha trabajado desinteresadamente con una editorial que enamorada de la figura ha echado los restos y espero que se note, espero que cuando lo leáis esto se transmita y que seamos un poco gérmenes de seguir diseminando esta relación poliamorosa que tiene Petra Kelly con cientos y miles de personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Un poco cuál fue mi primer contacto, conocimiento con Petra Kelly. Yo por edad, digamos, los años en los que Petra Kelly fue más conocida en Europa y que tuvo cierta referencia en España, que eran mediados de los 80, yo era todavía demasiado niña como para acordarme, pero incluso preguntándole a mi madre ya no llegaba a acordarse, no llegaba a tener una idea clara del papel que tuvo ni la relevancia que tuvo a nivel europeo, que luego leyendo la biografía te das cuenta que realmente fue prácticamente una estrella mundial de la política, que movilizó muchas causas y que era referente en muchos países, en muchas acciones, en muchas causas, algo que yo creo que a día de hoy no se sobrepasaría, ¿no? Sería realmente una star en Twitter, tendría miles de seguidores.
Entonces, lo que me ha chocado al leer la biografía y ver realmente la repercusión que tuvo es cómo no había llegado antes Petra Kelly a mí, o sea, sobre todo la gente que lleváis muchos años en el ecologismo, que empezasteis en los partidos verdes aquí en España, pues sí, esa gente teníais conocimiento, pero la gente que hemos llegado más tarde al ecologismo era una extraña, ¿no? Yo los primeros artículos que leí sobre Petra Kelly fue precisamente en la web de Ecopolítica, y ahí empiezas a ver con pinceladas realmente lo avanzado de su pensamiento y, como decía Olga, la vigencia. Unos principios que siguen estando vigentes 30 años después y que el mundo no ha cambiado nada como para decir seguimos necesitando pacifismo, no violencia, seguimos necesitando el feminismo más que nunca y seguimos necesitando el ecologismo más que nunca. Y lo novedoso del pensamiento, de la acción de Petra Kelly, es que ella estos 3 principios siempre los vinculaba a las personas y a sus derechos. Algo que no siempre hemos sabido hacer desde el movimiento ecologista y que muchas veces hemos pedido la ecología por sí, el feminismo por sí o la no violencia por sí como una cuestión de valores y de ética. Es una cuestión de derechos, es una cuestión de que realmente están directamente vinculados a las personas. Y Petra Kelly, en un extracto que aparece en su libro, lo dice claramente: la injusticia social, la pobreza, la falta de democracia no son cuestiones menores, no son averías del sistema, son consecuencia directa del sistema y tenemos que cambiar el sistema. Era un pensamiento realmente subversivo que nos hemos ido olvidando en estos años y que todos los movimientos de izquierdas, progresistas, etcétera, han estado mucho más preocupados de consolidar y de expandir el sistema que de subvertirlo, de transformarlo y realmente acabar con las causas últimas de pobreza, de desigualdad, de discriminación, etcétera. La relación más estrecha con Petra Kelly cuando, mientras este libro se estaba preparando, yo creo que tuvo ahí su momento, su ventana de oportunidad mediática, fue en enero cuando se constituyó el Congreso después de las elecciones de diciembre. Yo fui a a votar la primera sesión de constitución de la mesa del Congreso y Luis nos propuso a los diputados ecologistas llevar, como hizo Petra Kelly y otras diputadas alemanas la primera vez que entraron en el Bundestag, un ramo de flores. Yo acepté el reto y entré con mi ramo de flores y fue una de las fotos que más se movieron, una de las imágenes que más se transmitieron de ese día, y fue además una imagen que mucha gente fuera del ecologismo sintió que llegó y que le pareció un gesto lo suficientemente subversivo, pero a la vez amable, como para ser un cierto símbolo. Incluso en la película que Fernando León de Aranoa hizo sobre la constitución de Podemos, es el fotograma que cierra la película, el momento que yo levanto las flores. Eso no es el que sea yo, sino es el significado, la vigencia y la fuerza que ese símbolo que para mí representa lo que Petra Kelly defendía, esa ternura y subversión, que se puede subvertir, que puedes tener símbolos diferentes, pero de una manera amable, que llegue un poco dentro del corazón. Cuando lees la biografía, yo no conocía el personaje en profundidad, te sientes pequeña, te sientes realmente pequeña, como una mujer pequeña y menuda, como todo el mundo la describe, era capaz de tantas cosas y sobre todo llama la atención que pudiera conseguir tantas cosas en un mundo sin Internet. Hoy parece que no sabemos movernos sin correo electrónico, sin Telegram, sin WhatsApp, y ella a base de cartas y a base de fax en su segunda, parte, o ya a finales de los años 80, fue capaz de conseguir grandes cosas. Esa fuerza, ese trabajo desmesurado, esa preparación, esa inteligencia, esa intuición, es lo que me ha llamado la atención, y realmente creo... Para mí es importante, desde luego, reivindicarla como figura ecologista, pero creo que es más importante reivindicarla como mujer. Yo me pregunto que si ella hubiera sido un hombre y estuviese hablando de un fundador del movimiento verde y hubiera sido esa referente política, hubiera sido un hombre, si se habría olvidado de la misma manera que se ha olvidado como tantas y tantas mujeres a lo largo de la historia, que han sido determinantes en ciertos momentos de la historia, pero que las hemos ido olvidando. Entonces creo que es clave recuperar la figura precisamente por el hecho de ser mujer, precisamente por ser un referente como mujer dentro de la política, que ella además era muy consciente de las limitaciones que como mujer tenía dentro de la política, era muy consciente de la discriminación y era muy consciente de la necesidad de derribar ciertas barreras para lograr la igualdad. Así que bienvenido cualquier libro que reivindique el papel, la relevancia de las mujeres en la historia, y mucho más, y además, como el caso de Petra Kelly, estamos hablando del alma mater del primer o del Partido Verde Europeo con más fuerza que tenía.
A mí me gustaría hacer una reflexión, puesto que creo que Petra Kelly, el momento clave, uno de los momentos que más ha contribuido, que más ha marcado la diferencia en el ecologismo, es ese salto de movimiento social, de protesta que tiene el ecologismo en los años 70, a principios de los 80, a ser un movimiento político dentro de las instituciones. Y cuando en el libro lees un poco cómo se agrupan los diferentes colectivos locales, todos los movimientos, cómo buscan ese debate, esa tensión entre la acción en la calle, la protesta, la acción institucional. Recuerda mucho a lo que estamos viviendo ahora, recuerda mucho a lo que se vivió en 2015 con las confluencias municipales y ese debate si la lucha tiene que estar en la calle o tiene que estar en las instituciones o tiene que estar en los dos sitios a la vez y cómo coordinamos las dos acciones para, insisto, subvertir el sistema y no simplemente expandirlo mejorando las condiciones de vida de ciertas personas. Como decía, para ella fue una de las impulsoras y de las defensoras en su momento que el ecologismo tenía que entrar en las instituciones para realmente cambiar las cosas y para realmente tener una influencia contra esas cuestiones que ella se manifestaba, que en ese momento estábamos hablando de la colocación de misiles nucleares en Europa, el rearme con Reagan, quiero decir, también el contexto político era distinto, eran muy, muy concretos, estamos hablando de lluvia ácida, de contaminación, empezaba a hablarse de cambio climático, 30 años después seguimos hablando de cambio climático. Y insisto en que es determinante esa entrada del movimiento social ecologista en las instituciones, porque poco a poco han sido capaces de ir poniendo encima de la mesa, encima de las políticas, una agenda ambiental, en mayor o menor medida, pero les debemos que sean parte de la política, no en el grado ni con la eficiencia que nos gustaría, pero estaban. Bueno, a lo que iba es que me gustaría hacer un análisis de la situación del ecologismo hoy en las instituciones o en qué medida hoy el movimiento ecologista, el pensamiento ecologista, no voy a decir el movimiento ecologista sigue estando en la calle, de qué manera el pensamiento, el proyecto político ecologista está presente hoy en la vida institucional española. Bueno, podemos asumir que ECUO como partido ecologista tiene sus representantes institucionales y que automáticamente son políticos y políticas ecologistas, pero es verdad que también en otros partidos hay personas que se identifican con el proyecto ecologista. ICV, por ejemplo, en Cataluña, pero también dentro de Podemos y de Izquierda Unida hay personas a las que podemos decir ecologistas por el proyecto político que defienden o por las cuestiones que defienden. Creo que el ecologismo está representado en todos los niveles institucionales en España, tanto en el Europarlamento, en el Congreso, parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos y autoridades locales. Y es interesante porque además todo el proceso de confluencias en 2015, el cambio que supone es que por primera vez el ecologismo, el proyecto político de la ecología política, entra con fuerza en los programas electorales. Todos esos procesos de confluencia local, de candidaturas municipalistas, en las que nos sentamos a hablar partidos políticos, en los que nos sentamos a hablar ciudadanos y ciudadanas, asociaciones, movimientos, colectivos, presentan un programa político de manera que no está coordinada y que surge espontáneamente, en el que además de cuestiones de regeneración democrática, de derechos sociales, tiene una parte muy importante vinculada a la sostenibilidad y al feminismo. Y eso surge en las que está ECUO, pero también en otras en las que no está ECUO, porque entran movimientos, personas que se defienden. Y eso es un cambio, eso es algo que no había pasado nunca y quiere decir que también empieza a haber cierta sensibilidad, cierto interés y cierta conciencia en la ciudadanía que se necesita tener una agenda ecologista en el sentido más amplio y transversal, es decir, necesitamos transformar el sistema, no se trata solo de hacer más reglas medioambientales, sino realmente tener en cuenta el medio ambiente como manera de garantizar los derechos. Y esto me parece importante porque estamos en un momento también en que prácticamente todos los partidos políticos hablan en un lenguaje verde. Por ejemplo, sin ir más lejos, la semana pasada el acuerdo del PNV del PS para el gobierno vasco tiene un capítulo entero que se llama Crecimiento Sostenible, que se llama Medio Ambiente y Sostenibilidad y tiene títulos que perfectamente podrían ser del programa de ECUO. Movilidad sostenible, transición energética, acción climática, bla, bla, bla. No se queda en nada, pero ahí está el discurso. Es una manera, desde mi punto de vista, en el que, como decía, está ya aceptado por la sociedad que hay una necesidad de incluir estos temas en la agenda política, pero también hay una cierta intención de apropiarse del discurso. Si yo me apropio del discurso, si todo el mundo habla de lo mismo, ¿cómo nos vamos a distinguir unos de otros? ¿Cómo vamos a ser capaces, el proyecto político ecologista, de diferenciar una transición energética de otra? ¿Cómo diferenciar de una acción climática más o menos ambiciosa, más o menos efectiva,
en una ciudadanía, en un electorado, digamos, con relativa poca cultura de acción política, de cultura ecologista, con unos medios y un momento en el que la información se simplifica, que los mensajes son rápidos, en un momento en el que hay mucha política pero poca reflexión política. Si me apropio del mensaje, efectivamente, estoy anulando lo que realmente me importa. Por otra parte, si reducimos además las cuestiones medioambientales a cuestiones técnicas, a cuestiones de maquillaje, de apéndices, si yo tengo un problema medioambiental, legislo única y exclusivamente para este problema, lo que estoy haciendo es esconder la raíz del problema. Casi cualquier problema medioambiental que hoy podemos tener, todos los que hemos visto hoy en Asturias, la contaminación por mercurio en Asturiana de zinc, la contaminación, la regasificadora, la incineradora, todas al final vienen de un modelo productivo y de consumo en el que se pone el beneficio económico por encima no solo de los derechos y de la calidad de las personas, sino también por el expolio de recursos naturales. Entonces, estamos perdiendo una oportunidad si cada una de esas luchas la damos de manera independiente y solo, única y exclusivamente desde el punto de vista medioambiental, conservación del medio, nuestro patrimonio, tenemos que cuidar para nuestros hijos. Con este discurso nos estamos perdiendo una oportunidad y un discurso transformador de realmente ir a la raíz del problema. ¿Cómo engancha esto? Engancha que estamos en un momento de cambio democrática, todo el hartazgo de corrupción, falta de democracia, instituciones opacas, etcétera, y derechos sociales. La justicia social que se ha agudizado con la crisis, mala calidad de los servicios públicos, pobreza, desigualdad. Esos son los dos pilares, digamos, del movimiento del cambio. Pero yo creo que el proyecto ecologista lo que tiene que conseguir es que haya un tercer pilar del cambio que sea una transición hacia un modelo más justo, más sostenible, democrático y cooperativo de producción y de consumo que respete los límites del planeta. Si no conseguimos que el proyecto de cambio tenga estos tres pilares, insisto en que estaremos poniendo parches y tiritas, porque en el siglo XXI, y eso es algo que tenemos que repetir hasta la saciedad, los derechos de las personas solo estarán asegurados si hacemos un uso de los recursos justo, democrático y sostenible. Y a día de hoy eso no se contempla en ningún proyecto político. Y el reto de Unidos Podemos, de las fuerzas del cambio, de las personas que creemos que tenemos ya un modelo agotado, llámese régimen del 78, llámese Occidente de posguerra, llámese como queramos llamarlo, el mundo que hemos conocido hasta ahora, que está en crisis, tenemos que darle un proyecto político alternativo que sea capaz de competir además con el neoliberalismo, que sea capaz de competir con la extrema derecha, con los movimientos xenófobos y ultraconservadores que están surgiendo en Europa. La socialdemocracia no está siendo capaz. Vemos la socialdemocracia en crisis en toda Europa, no está sabiendo dar respuesta. Hay que crear un proyecto político y ese proyecto político tiene que tener una dimensión ecologista sí o sí. Y ese creo sinceramente que es el reto de las personas que hacemos política desde el ecologismo y es luchar y buscar nuestro espacio. Y en cierta manera Petra Kelly consiguió hacerlo, consiguió poner en la agenda política, consiguió poner en el debate político esas cuestiones que hoy a día de hoy siguen estando, están pero no están, y yo creo que leyendo a Petra Kelly, leyendo su pensamiento y viendo un poco la evolución de los partidos verdes, creo que realmente es el momento de conseguir y de hacer esa cierta reconocimiento, ¿no? Nadie niega hoy el cambio climático. Bueno, vamos a darle un proyecto político al cambio climático y yo creo que eso es el reto que tenemos ante nosotros. No tanto una cuestión de identidad, de organización, de partido, sino generar un proyecto político que ilusione y que sea capaz de dar alternativa a la crisis civilizatoria que vivimos y que Petra Kelly fue capaz de identificar hace 30 años. Os animo, por tanto, a leer la biografía, que es una biografía, no es un libro de política, no es un libro de pensamiento político, es el libro que habla de una mujer que se construyó a sí misma, la vida de un personaje, como decía Fidel, con claroscuros, una persona humana, y que no deja de ser apasionante saber que una mujer pudo conseguir todo eso y sobre todo las circunstancias, aprender mucho de ese momento político y se pueden inferir muchas cosas al momento político que hoy vivimos. Y que si ahí la revolución fue crear los partidos verdes, pues a principios del siglo XXI seremos capaces de hacer otra revolución en el plano político. Muchas gracias. ¿Podemos poner un micro más si no se oye bien?
Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias a todo Ecoasturias. De verdad, y lo hemos repetido mucho, pero es verdad que estamos profundamente agradecidos de Ecopolítica de poder estar aquí, de todo el recibimiento que hemos tenido desde ayer por la noche que llegamos, ¿verdad? Muchas gracias. Y también ha sido un placer desvirtualizaros a muchos que nos conocíamos por redes, ha sido también eso, siempre encuentros son bonitos. En segundo lugar, para mí es un placer compartir esta mesa con dos amigos. Un amigo de hace ya muchos años, que somos inseparables y que hemos hecho muchas andanzas y espero que hagamos muchas más juntos. Y con Rosa, que también nos conocemos de hace unos cuantos años y que siempre he valorado, siempre he visto la coherencia que ha demostrado y que espero que siga demostrando y que es un placer tenerla donde está ahora mismo y para apoyarla en todo lo posible. Y tercero, bueno, esta mañana he dicho lo mismo que ahora que voy a decir. Así que se va a grabar, así que bueno, pues lo voy a decir, como hay algunos, lo digo porque hay algunas personas, varias, que han estado también esta mañana, lo siento, Cris, Emma, Mando, Sindo, voy a decir prácticamente lo mismo, si veis que cambio algo me recordáis alguna cosa que me falte, pero bueno, que espero que luego justamente lo de esta mañana era para generar un debate interesante después, ir metiendo una serie de elementos que favorecieran una reflexión en este es pequeño pero gran espacio que tenemos en estos momentos. Bueno, empiezo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero, 3 puntos fundamentales que se obtienen de la obra y de la vida de Petra Kelly que nos llevarían a una reformulación de lo que fue la gran frase que lleva circulando todavía, que es la de René Dubos de 1981, que es la de pensar globalmente, actuar localmente. Bueno, voy a servir de una serie de textos de Petra Kelly y del pensamiento y la acción de Petra Kelly para hacer una propuesta de actualización porque ella misma hacía esta propuesta de actualización, que se ha mantenido esa frase de René Dubos en una época además de, todavía que no había acabado la Guerra Fría y que se ha mantenido sin saber mucho por qué, a pesar de actualizaciones en algunos momentos. A continuación voy a hacer una pequeña lectura del famoso texto de Ternura y Subversión, que ha circulado, yo soy tierna y subversiva, que ha circulado por las redes durante todos estos meses y una de las principales frases. Bueno, ¿qué dice en ese artículo? Y por último una breve conclusión, ¿vale? Y así empezaremos el debate para dar el mayor tiempo posible al debate. Bueno, empiezo. Primero, 3 puntos para actualizar esta propuesta de René Dubos. Primero, pensamiento y acción. Eso lo dice bien el texto, pensar globalmente, actuar localmente. Bueno, pensamiento y acción. Petra Kelly fue referente en pensamiento para el ecologismo, referente en acción para el ecologismo. En acción se movió desde hacer manifestaciones en bases militares, hacer manifestaciones en contra de las nucleares, hacer manifestaciones, propuestas a favor de los derechos de las mujeres en multitud de lugares, en multitud de situaciones. Segundo, pensadora, escribió de derechos humanos, relaciones internacionales, no violencia, pacifismo, de nuevo feminismo, etc. Aquí están los 2 libros fundamentales de ella. Primero, antes de entrar en el Bundestag. Escribió este libro, en su época precisamente cuando acaba la época de activista, que nunca dejó de serlo, este libro de luchar por la esperanza. 1983, antes justo el año que entró en el Bundestag. Y después, como ha dicho Fidel, el pensar con el corazón, que escribe resumiendo todo el trabajo parlamentario. Aquí todas las personas que deseéis acceder a su pensamiento en multitud de cuestiones, os recomiendo. Quedan muy pocos ejemplares disponibles en España, así que los primeros que entren en Iberlibro se lo van a llevar, ¿vale? En este sentido, la necesidad del pensamiento y la acción que nos manifiesta a la hora de actuar en estos momentos Petra Kelly. ¿Por qué pensar y actuar es fundamental? Bueno, decía Ortega y Gasset, y lo voy a citar, decía, la acción es actuar sobre el contorno de las cosas materiales o de los otros hombres conforme a un plan preconcebido en una previa contemplación o pensamiento. No hay, pues, acción auténtica si no hay pensamiento, y no hay auténtico pensamiento si este no va debidamente referido a la acción. Petra Kelly es un gran ejemplo de esta necesaria complementariedad en la hora de la lucha actual. ¿Y por qué es necesario reivindicar esto? Porque ahora parece que, por un lado, los partidos, movimientos sociales se tienen que centrar en la acción, o hay gente que se va a centrar en el pensamiento. Petra Kelly era la simbiosis, la complementariedad de ambos para poder llevar a cabo un buen pensamiento y llevar a cabo también una buena acción. Segundo punto. Petra Kelly, como bien ha dicho Rosa antes, se regía tanto por la vía parlamentaria como por la vía extraparlamentaria. Ha justificado ya ese asunto perfectamente Rosa, por lo que voy a entrar directamente a qué tipo de vía extraparlamentaria se refería a ella. Pues ella decía, en la carta abierta que le escribe a Willy Brandt, canciller
alemán de 1969 al 74 y presidente, secretario general del SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, durante alrededor de unos 20 años, le decía a Petra Kelly: los verdes somos un intento histórico de permanecer al mismo tiempo como movimiento, pero siendo también un partido, el partido que toma partido por aquellos que son olvidados u oprimidos por el sistema dominante. Por eso, entre otras cosas, nos consideramos también representantes de las minorías, de los discriminados, de los enfermos, de los socialmente débiles, de los niños, de las generaciones futuras, de los animales, de las plantas. En nuestra opinión, el cambio social no solo tiene lugar en el Parlamento, sino principalmente fuera de él, en los lugares donde se construyen o ante las puertas de la industria química o atómica, en las casas de jóvenes y mujeres autónomas, en las iniciativas de ayuda mutua de los parados, en los consejos de las empresas verdes que intentan, en la actualidad, transformar la industria del armamento en producción de cosas socialmente necesarias, etc. Es decir, cuando hablamos de pensar y actuar, Petra aquí le dice, no solamente debemos pensar y actuar en el Parlamento para cambiar las cosas, debemos también pensar y actuar fuera del Parlamento. ¿Pero dónde fuera del Parlamento? ¿Únicamente en movimientos sociales? No, no únicamente en movimientos sociales, también y al menos en el ámbito económico. Y eso lo entendió bien Diego Grunen. Diego Grunen creó y fomentó el desarrollo de un poder económico en Alemania. Un poder económico que en un momento dado ayuda a cambiar la sociedad en favor de los principios que se necesitan, que son oportunos con los postulados que tenemos de base. Si queremos potenciar la economía social y solidaria, la economía ecológica, es fundamental eso para ayudar a cambiar la sociedad. O sea, es fundamental potenciar ello para cambiar. No podemos quedarnos reducidos a un partido, no puede el movimiento ecologista de manera global quedarse reducido a movimientos sociales. Hay que apoyar la economía social y solidaria, la economía ecológica, porque crea una serie de intereses, obviamente, en las personas para poder ayudar a cambiar esos valores. Y propongo más. En un momento dado, en un artículo hace unos meses sobre ecologismo libertario, proponía una sistematización de estos principales poderes que son fundamentales a la hora de cambiar la sociedad. Otro poder que hemos hablado hoy en algún momento a lo largo del día es el poder espiritual. La Laudato Si, la primera encíclica del último Papa, es ecología política pura. Ecología política pura. Cada persona necesita un mensaje. Cada persona necesita un mensaje. Y los verdes tenemos que saber entender eso a la hora de comunicar. Y las religiones, el ámbito espiritual, yo soy agnóstico y apostaté de la Iglesia Católica, o sea, quiero decir, pero creo que es fundamental tener buena relación con las religiones y además que si están defendiendo esto, si el Papa abandera la Laudato Si, si hay una declaración islámica contra el cambio climático, una declaración hinduista, una declaración budista, si al patriarca ortodoxo de Constantinopla lo llaman el patriarca verde. Patriarca verde, cuando analizas los ámbitos de poder, donde el ecologismo tiene más influencia, yo diría en el ámbito espiritual. O sea, donde más presencia ahora mismo, el ámbito de poder, tiene fuerza el ecologismo es en el ámbito espiritual. Y hay que hablar con el ámbito espiritual también. ¿Dónde más habría que hablar? En los poderes, en el ámbito de comunicación. Es decir, no es posible que los medios de comunicación no tengan, no digo la señal de un partido, sino la señal de unas ideas para seguir defendiendo estas ideas. Por ejemplo, muy bien, y valoro la labor que está haciendo el diario.es, pero el diario.es tiene publicidad de bancos que desahucian a gente de sus casas fuera. Y yo estoy muy esperanzado particularmente del proyecto de Diagonal ahora mismo que va a dar el salto, llama el salto, para crear un medio mucho más potente con un ejemplar físico mensual y con una web bien actualizada, bien potente, con nuevos medios, una acumulación de medios para defender una serie de ideas, principalmente con una fuerza de economía solidaria y solidaria. Es decir, el ámbito de la razón, el ámbito de la ciencia, creo que tenemos bastante desarrollo, ya sea el grupo de la Autónoma con Risman por allí, ya sea de Madrid, ya sea el grupo de Joan Martínez Alier en Barcelona. Hay colectivos que están desarrollando un buen pensamiento, hay base, hay ideas, hay razones. Y por último, y dos más me quedan, perdón, el ámbito de la seguridad. Es decir, somos conscientes que la sociedad también lo mueven otros poderes que son los poderes armados. El ejército puede tener influencia en países, las guerrillas, las mafias, los servicios de inteligencia actúan en la sociedad y los ecologistas tenemos que ser conscientes de que estos grupos actúan y tienen poder en la sociedad. Por tanto, tenemos que pensar qué hacemos con estos grupos también en la sociedad. Petra Kelly defiende la defensa social. No una defensa precisamente armada, ¿no? Sino una defensa social, pacífica, no armada. Bien, pero pensemos qué queremos también en este ámbito. Y por último, y no por ello menos importante, es el poder judicial. El poder judicial. Algo que perfectamente ha entendido la extrema derecha. Ejemplo, manos limpias. Es un poder que cambia la sociedad, ayuda a cambiar y donde se puede atacar muchos problemas. Ecologistas en Acción lo han entendido bien. Hay que crear, pensar de manera global estos poderes para poder elaborar una estrategia. Porque en el ámbito político creo que ECO está desarrollando una magnífica labor. Siempre mejorable, siempre mejorable.
Ecologistas en Acción, igual. Medios de comunicación que están, igual. La gente está desarrollando una gran labor, pero nos falta una estrategia global. Cuando tenemos para el colapso 25 años, 20, 25 años, según Luis González Reyes habla de que en los años 30 ya habrá ese colapso energético y un pelín después el colapso material, es fundamental que esa estrategia o no llegamos. O sea, o no llegamos. Comentábamos antes en la comida, como estaba comentando, hay miles de empresas con miles de trabajadores que están luchando en sentido contrario. Miles de empresas, miles de trabajadores con una estrategia bien clara, organizándose poderes en todos los ámbitos. Yo animo, que creo, y esto lo meto en la reflexión, es fundamental pensar cómo, y creo que Petra aquí lo tenía claro, hacer global un movimiento ecologista, un movimiento ecosocial, feminista, pacifista, internacionalista, que vayamos en la misma dirección, donde el partido no sea ni directriz ni guía, sino el partido sea acompañante, y eso lo dice claramente, compañía del partido en ese movimiento. Pero se necesita ese movimiento, se necesita esa coordinación o no llegamos. Por tanto, en este sentido, pensar y actuar en cada una de las dimensiones del poder. Yo estas son las que he seleccionado, que de Petra Kelly, las que considero que harían falta también introducir. Esto es obviamente abierto y sería fundamental seguir este debate. Y por último, tercer elemento para esta actualización de René Dubos es pensar globalmente y actuar localmente. Entonces, ¿solo pensamos lo global y actuamos en lo local? ¿O no habrá que pensar y actuar en cada nivel territorial, desde lo local hasta lo global? Pues claro, Petra Kelly, aunque hay un artículo en esta obra que señala, pensar con el corazón, que señala precisamente, que lo titula Pensar globalmente, actuar localmente, necesitamos lazos con las bases. Luego, precisamente en ese artículo, ella defiende la condonación de deuda a nivel internacional. O sea, actuar globalmente. O sea, dice pensar globalmente, pero el artículo quiere actuar globalmente. Y también actúa globalmente cuando defiende la creación del Tribunal de Nuremberg para la condenación, para el juicio de todos los delitos de lesa humanidad. Cosa que después derivaría en la creación, no obviamente por el Partido Verde, también son las ideas, de la Corte Penal Internacional a finales del siglo XX. Eso lo defendían los verdes 20 años, 15, 20 años antes, ¿no? Actuar globalmente. Por suerte, no tenéis que creerme obviamente a mí, el razonamiento, etcétera, y no os creer, sino razonar y argumentar. La Carta de los Verdes Mundiales del año 2001 va en la misma línea, lo cual yo no entiendo cómo es posible que esa carta y los valores que en ella se defienden no se hayan potenciado más que la premisa de Dubos. Y en esa carta se dice, al final de la misma, casi al final de la misma, capítulo 2, dedicado a la acción política, el último elemento es actuando globalmente. Y dice: los verdes de todo el mundo somos organizaciones independientes, de culturas y antecedentes diversos y que compartimos un propósito común y reconocemos que, para lograrlo, debemos actuar globalmente, así como también localmente. Por tanto, pensamiento y acción desde lo local hasta lo global para reflexionar sobre cada proceso. Es decir, no es lo mismo concejales aquí que haya en Gijón, que sé que no hay ahora mismo ninguno de ECO, pero bueno, el trabajo que se está haciendo es enorme. Hay que pensar también lo que se va a hacer en lo local y hay que actuar en lo local. Hay que pensar lo que se va a hacer en lo autonómico y actuar en lo autonómico, en lo estatal, en lo continental y también en lo global. Pero no pensemos lo global desde una perspectiva abstracta de no concreción. Pensemos en lo global en Organización Mundial del Comercio. ¿Qué cosas se pueden reflexionar? ¿Qué cosas se pueden actuar? Pensemos en Naciones Unidas. ¿Qué cosas se pueden mejorar de Naciones Unidas? Y pensemos a lo grande. Porque el poder mundial económico está pensando a lo grande. O sea, para ellos ya España como país no es un estado, o sea, es una pequeña provincia como aquí nosotros, la mentalidad de los medios, que tiene una mirada meramente nacional, nosotros lo vemos como todavía el Estado, todavía algo queda del Estado. No. Ellos lo miran prácticamente como provincias. Y tú simplemente con que te metas en Euronews, ves claramente, porque es esa creación de esa conciencia global. O sea, pensar, por tanto, la propuesta de que extraigo de Petra Kelly es, bueno, a pesar de alguno de sus títulos, de algunos artículos, es, bueno, de ese pensar globalmente, actuar localmente, pensar y actuar en cada nivel territorial, desde lo local hasta lo global, sobre todas las dimensiones del poder. O sea, o miramos con esta estrategia, o se nos quedan muchas partes por el camino, que obviamente no vamos a poder cambiar en 25 años. O pensamos holísticamente, o no llegamos. No llegamos. Porque además no somos, o sea, somos gente buena, con voluntad, con ganas, pero no somos tantos. Y también hay que ser consciente que no somos tantos. Y hay que tener una estrategia clara, elaborada colectivamente, para poder actuar donde consideramos más fundamental en estos momentos. Y por último, antes de la conclusión, claro. Por último, os voy a leer un texto, además está aquí Pepín, que esta mañana bromeaba en Oviedo, digo, esto parece que se ha publicado esta mañana en Verdes y Libertarias. Ahora,
Ya verá, esto es un texto que escribe Petra Kelly, el del artículo de Ternura y subversión, y que la famosa frase la conocemos todos, pero vamos a ver lo que dice después. Es un pelín, o sea, me voy a tardar 3-4 minutos en leerlo, disculpad por ello, pero creo que esta mañana se sintió bien el ambiente y gustó, así que lo voy a leer también como, no entero, las partes que he seleccionado para ello. Ser tierno y al mismo tiempo subversivo, eso es lo que significa para mí, a nivel político, ser verde y actuar como tal. Todos los hemos escuchado esto. Ahora empieza a venir luego lo bueno después de este párrafo que continúa. Entiendo el concepto de ternura en sentido amplio. Este concepto, para mí también político, incluye una relación tierna con los animales y las plantas, con la naturaleza, con las ideas, con el arte, con la lengua, con la tierra y, por supuesto, la relación con los humanos. Ternura entre las personas, también en el seno de un partido alternativo y no violento que apuesta públicamente sin cesar por la suavidad, la descentralización, la no violencia. Si queremos materializar una política basada en la ética ecológica, debemos comprender lo que ha dicho Marilyn Ferguson sobre el poder y el amor. El poder sin amor se reduce rápidamente a la simple capacidad de expoliar y manipular. En un movimiento político ecológico se necesitan inexcusablemente solidaridad, paciencia, cooperación, ternura y tolerancia, a fin de que coincidan los medios y los fines. Si reprochamos a los miembros de los partidos tradicionales su falta de sensibilidad, su incapacidad de convivir con lo inescrutable, con lo trascendente, debemos ser capaces de demostrar que nosotros sí somos sensibles, que aspiramos a hacer de la ternura, el amor, el afecto y la tolerancia medios y fines de nuestra política verde. Sin embargo, cuanto más poder alcanzamos los verdes gracias a los votos de los electores, más difícil nos resulta hallar un lugar para la ternura en nuestras relaciones internas. Esto me entristece mucho. Mientras luchamos por una sociedad suave y no violenta, por la disolución desde abajo de los bloques militares y la emancipación de la mujer y del hombre, nosotros mismos somos a menudo duros, intolerantes, fríos y todo lo contrario de tiernos. De tal manera, también en nuestro partido, que pretende combatir todos los tira la vida, ciertas asambleas de grupo parlamentario, de comité federal y de delegados han llegado a ser hostiles a la vida y a las mujeres. Debería hacernos reflexionar el hecho de que, como sucedió recientemente en Frankfurt, cambia Frankfurt por X, después de 2 sesiones de 12 horas dedicadas a confeccionar las listas para las elecciones municipales, algunos verdes, además pone entre paréntesis hombres, se acusen mutuamente de actitudes insoportables y asquerosas y comparen a los portavoces de las distintas corrientes políticas con bolcheviques en las asambleas de los soviets. Digo esto y reconozco, yo puse lo de los soviets también hace 2 semanas. La última asamblea de delegados en Hamburgo fue también escenario de conatos de canibalismo político, de un lenguaje frío y de un trato mutuo sin ternura. Y se habla entre nosotros mucho más de control y de a quién toca inhabilitar, por temor a que se haga demasiado famoso, que de confianza recíproca y de quién merece unas palabras cariñosas. El clima de desconfianza se ha agudizado. Algunos verdes se han convertido en realos y fundis. Se han dejado dividir en esos 2 grupos y quien no está al corriente de las luchas internas no cuenta para nada. Acabo, me queda un párrafo solo. Verdes y libertarios total. Ahora, nosotros intentamos suprimir esa división entre el mundo masculino y el mundo femenino. Queremos introducir en nuestra política la solidaridad, la ternura, el calor humano, la comprensión, pero no hemos conseguido todavía evitar las injurias verbales y la burla de los más débiles, incluso en nuestros propios círculos políticos. Igual que analizamos la conexión entre las estructuras patriarcales y capitalistas y el militarismo, deberíamos interesarnos también por las fuentes de la agresividad entre nosotros mismos. También dentro del movimiento verde debemos hacer un esfuerzo por ser más tiernos, para dar todos juntos un ejemplo de actitud suave también en el estilo político. Bueno, eso luego lo debatimos entonces. Concluyo. Petra Kelly, ¿qué puede significar ahora? Bueno, yo creo que el movimiento verde, decía Fidel muy bien antes lo de Martin Luther King, el movimiento verde, si tú piensas en los comunistas, de ideología y de acción comunista, tú puedes pensar en referentes como Marx, como Lenin, como Stalin. Si tú piensas en la corriente anarquista, puedes pensar en Kropotkin, Bakunin, Malatesta, Emma Goldman, Durruti, una serie. Si piensas en liberalismo social, John Rawls. Si piensas en neoliberalismo, Friedman, Hayek. Si piensas en la socialdemocracia, Bernstein. ¿Quién es el del ecologismo? ¿Quién es, o quién era y quién es actualmente el ecologismo? Por suerte, tenemos la orgullo de decir una mujer. Con los anarquistas, que también tienen a Emma Goldman, podemos decir nosotros una mujer, Petra Kelly. Y debemos reconocerla como tal. Y acabo con un que se ha señalado perfectamente tanto por Rosa como por Fidel, y que en su momento también se señaló por Flo allí en el acto de Madrid, que es, con todas sus contradicciones,
hay que valorar que es un ser humano y que justamente esta mañana Emma decía, me gusta más la primera Petra Kelly que la segunda, y eso es el debate. O sea, el decir eso es el hecho de, bueno, he reconocido, sé lo que ha hecho, me gusta más, luego ha caído en contradicciones, sé reconocer las contradicciones, hacia dónde debemos evolucionar y hacia dónde no, dentro de su vida, qué es lo positivo y qué es lo que tenemos que mejorar en el siglo XXI. Y nada, muchas gracias, de verdad, espero que haya un magnífico debate ahora, creo que hay material para ello y de verdad, a por ello y a seguir adelante. Ir tomando palabras, no sé si Mané irá cogiendo palabra y vais comentando. Digo, o Armando, o quien esté. Venga. Sí. No veo a todo el mundo, veo a Quique y alguna persona más que hablar. Vale, pues Quique. No sé, acabáis de hablar de la vida de Petra Kelly y el libro no habla solo de la vida de Petra Kelly, entonces bueno, creo que procede un comentario respecto a la otra parte del libro que es la muerte de Petra Kelly. Y yo pues me cogió bastante joven todo el asunto también, pero recuerdo que lo que se vendió aquí en la prensa, que lo comentábamos, pues fue que en primer lugar un suicidio sectario, pues más o menos, de la secta se suicida, que bueno, ya que ella cantaba como un planteamiento falso, incluso a mí me sigue pareciendo una historia fabricada por los servicios secretos para justificar determinada cuestión. En todo caso, pues yo os pediría un comentario al respecto de esa parte del libro sobre su muerte, que fue un hecho lamentable. En todo caso, no cabe ninguna duda, aparte de otras interpretaciones y especulaciones, en que ella fue asesinada, fue un asesinato. Las causas, en mi opinión, están sin aclarar, si fueron A, B o C, hay varias posibilidades. Y además, detrás del hecho material también puede haber diferentes motivaciones, ¿no? Si el culpable fue determinada persona, pues puede tener varias motivaciones. Yo creo que todo eso está sin aclarar. Y que había unos intereses muy fuertes. No sé cuántos activistas ecologistas van muertos este año, pero un montón, como sabéis. Y la actividad de Petra Kelly atentaba directamente contra los intereses de todo el bloque militar, la Guerra Fría, la industria armamentística, el poder económico, las petroleras. Bueno, podéis hacer una lista infinita, con lo cual candidatos pues hay muchos a la eliminación física de Petra Kelly. Bueno, estamos de enhorabuena hoy, Quique. Disculpa primero que no hayamos hablado precisamente de la muerte, y se me ha olvidado otro dato. Petra Kelly estaba aquí en la firma del manifiesto de Tenerife, que está Eduardo, eso fue en el 83, Eduardo estuvo también en la fundación, no sé si alguno más también estabais, o sea que dejó también su huella aquí en España, igual que intentó que Alemania defendiera, se retractara del bombardeo, pidiera perdón por el bombardeo de Guernica, que si no me equivoco... Pero si no me equivoco, no lo consiguió cuando estaba viva, sino que después el Parlamento alemán, a partir de aquello que hizo Petra en los 90, mediados de los 90, lo consiguió. Así que esas dos cosas también se me han olvidado. Y entro lo de la muerte. Esta mañana, la fortuna de muchas cosas que esto que padecía Fidel, esta mañana, Sindo, ¿dónde está Sindo? ¿Se ha ido Sindo? Bueno. El perro está por ahí, así que Sindo tiene que estar. Sindo, bueno, esta mañana, como sabéis, allí en Oviedo vino Gabriele Hauer, Gaby, que estuvo con nosotros, es una mujer de Alemania, que lleva aquí ya en Asturias muchísimo tiempo, y resulta que estos días, preparando la presentación, o sea, esta mañana, se había visto el último documental que estaba en YouTube sobre Petra Kelly, que lo había realizado la RDA, la RD... Bueno, una televisión pública alemana, porque la RDA no puede ser, la República Democrática Alemana no puede ser, o sea que es que tienen los nombres así. Bueno, en YouTube pones Petra Kelly y lo primero que te aparece es ese documental. Yo ese documental en su momento no lo había podido ver de arriba abajo porque está en alemán y yo no sé alemán. Y yo quería saber qué pasaba y justo Gaby se lo había visto. ¿Qué contó Gaby de aquello? Bueno, ¿y qué cuenta Sarah Parkin? Bueno, al final, en ese documental, que dos personas, como decía Fidel, enamoradas de nuevo de Petra Kelly, buscan qué pasó ese día y quién mató, quién no mató, qué posibilidades había.
Sarah Parkin, 2 años después de su muerte, dice: eso no fue un suicidio consentido, eso fue un asesinato de Bastian a Petra Kelly por diferentes motivos. Podía ser por los papeles de la Stasi, porque iban a salir papeles de la Stasi al día siguiente, en las próximas semanas, que podrían implicar a Bastian con la Stasi, servicios secretos de ahora sí, la República Democrática Alemana, con vínculos con la Unión Soviética, obviamente de la Unión Soviética. O podía ser también porque veía que ya no podía aguantar más ese ritmo, que no podía, ¿cómo decirlo? Que no podía dejar, veía que Petra Kelly no podía estar con él, que todavía no podía dejar volar, etcétera. Muchísimos elementos que podían estar ahí. ¿Qué confirma este documental después de multitud de investigaciones? Precisamente que lo asesinó Herr Bastian. Han hecho todas las pruebas. Ese documental hace todas las pruebas, lo ha visto Gaby, todas las pruebas las hacen para ver dónde se va la sangre, que también lo señala Sarah Parkin en investigaciones posteriores que hubo. Y hubo un autor que fue Bastian, que asesinó a Petra Kelly. ¿Motivos? Posiblemente yo creo que lo que debería estar ahí eran los papeles de la Stasi, que en el documental sale ya con investigaciones posteriores que había habido pasta detrás a los generales aquellos del desarme o por la paz, había habido pasta de la Stasi a Bastian y a estos. Y además que Petra Kelly, incluso sin ella obviamente saberlo, algunos de los documentos que recibía a través de Bastian eran facilitados además por la información de la Stasi. Eso es lo que manifiesta en el documental que esta mañana trasladó Gaby en Oviedo. Hemos hablado precisamente que esto de documental, teniendo en cuenta que Sinda habla alemán, sería oportuno en esta voluntad de poner el granito de arena de que a lo mejor se subtitule este documental porque cuenta más elementos de la vida. Y ahí parece, yo también tenía las mismas dudas, Quique, de qué pasaba. Incluso pensé en enviar la biografía a una persona, un periodista de investigación de servicio de inteligencia, para ver, oye, qué pasa con este tema, hasta dónde, qué momento hay ahora. Y este documental parece resolver bastante elegantemente y bastante razonadamente ese asunto. Pero que pueden quedar dudas, pueden quedar. En principio el documental lo analiza bastante bien eso. Claro. Sí, sí, sí. Sí. La Stasi y la Mossad, no sé por qué razón tienen la fama, pero yo recuerdo, yo he sido una activista de derechos civiles, aunque se me haya considerado otra cosa, me han pasado también cosas terribles. En una ocasión, cuando yo era activista, hubo un activista africano que fue a los Estados Unidos y tuvo que ir al hospital derecho. Y parece ser que entran en tu casa, te echan un spray en tu ropa interior que después poco a poco, según con los días vas poniendo esa ropa, pues te vas envenenando, ¿no? Entonces, bueno, los americanos se pusieron locos criticando los servicios secretos de un país cualquiera de África, no recuerdo bien. Y ellos se defendieron diciendo que por qué les miran así, que por qué tanto escándalo, que por qué les criticaban, si todos usaban los mismos métodos. O sea, todos. Y todos es todos. Y yo había visto un documental de los neocons o algo así en la BBC, que tenía muy buenos documentales, y recuerdo que una chica decía, lo más principal para ellos, bueno, ¿sabéis quién son ellos, no? La superraza, es la sobrevivencia del grupo. Y lo dijo así en estas palabras claramente. Por la sobrevivencia del grupo se hace lo que sea. Lo que sea, y lo que sea es lo que sea. O sea, hasta matar. Sí, Que la Stasi y la Mossad no son los únicos. Así que ojo. Yo que quería añadir un matiz que Luis no ha mencionado y que quizá muchos desconozcáis el dato, cuando ha dicho que Herr Bastian sería la persona que asesinó a Petra Kelly, era su pareja. Entonces estaríamos ante un claro caso de violencia machista. Sea cual fuera las razones que él tuviera para no querer seguir viviendo, su decisión fue tú te vienes conmigo. Entonces es una de las grandes contradicciones de la vida y de la muerte de Petra Kelly, ella que siempre defendió los derechos de las mujeres, que siempre vivió muy libremente sus relaciones en aquella época, sin ataduras y demás, que finalmente acabara su vida o que alguien, o sea, su pareja, la asesinase de esa manera. Claro, aquí entramos en un momento también en el que no querer reconocer las teorías conspiratorias que pueden tener su cierta razón. Estamos también hablando de un momento que a día de hoy sigue reconociendo costar hablar de asesinatos machistas y que quizás en ese momento costase por los propios verdes reconocer que era un asesinato machista. Pero para mí hay un detalle en la muerte de Petra Kelly
que pone... que es el humano, y es que tardaron 3 semanas en encontrar su cadáver. Era un momento en el que ninguno de sus amigos, familiares, etcétera, hizo nada ante la falta de respuesta de fax, de teléfonos, etcétera. No hubo nadie en su entorno cercano que los notase en falta durante 3 semanas. Y el hecho de que los encontraran 3 semanas más tarde en un avanzado estado de descomposición, etcétera, dificultó la investigación. Y en una de las primeras páginas, Sarah Parkin reflexiona sobre eso, ¿no? De qué mundo, ¿no? Qué entorno, ¿no? A dónde te lleva la política, que ni siquiera tus colaboradores, tus compañeros, tus amigos son capaces, o qué circunstancia de vida para que pasen 3 semanas y que nadie te eche de menos. Y es un detalle, creo que significativo, de dónde estaba Petra Kelly política, humana y socialmente en ese momento de su vida. Estamos hablando que ella tenía 44 años, 43, 44 años en su muerte, el día que la asesinaron. Bueno, muchas gracias por la mención. Es decir, que mañana publica Quique en Verdes Libertarias, o sea que lo podréis leer. No sabía nada. Bueno, se me ocurren muchas cosas de todo lo que hablas, ¿no? Además, es curioso el tema que haces a la mención a la religión, porque esta mañana en el desayuno, papá, ¿tú crees en Dios? Entonces, claro, ya empiezas la mañana obligándote a pensar. No. Bueno, bien, vamos a seguir la conversación durante un rato. Entonces, bueno, yo además vengo de una militancia cristiana, una militancia franciscana además, con lo cual sí que creo que hay algo que aprender. No tengo tan claro que hay algo que dialogar. Es decir, no sé si en ese mundo queda mucho con quién dialogar. También tengo bastantes dudas sobre eso, pero sí creo que hay mucho que aprender porque yo creo que Francisco de Asís tiene también un paralelismo importante, ¿no? Es decir, le obligan, por ejemplo, a hacer unos estatutos de su orden, no quería hacerlos, le obligan a hacerlos. Y claro, como entonces no había imprenta, ni internet, ni nada, los entrega, y al que los entrega, pues los perdió. Desaparecieron. Son cosas que pasan, ¿no? Es decir, son cosas que pasan, ¿no? Y realmente, bueno, pues lo traicionaron prácticamente inmediatamente. Su orden empezó en un proceso que parece que a veces uno piensa que todo el grupo humano tiene que acabar así, pero no es cierto, ¿no? Yo creo que sí es real que hay esperanza porque hay cosas que se hacen y que funcionan. Entonces, realmente lo que quería decir, esto era solo un incidente porque me gustó. Están teniendo un ordenador maestro y unos ordenadores esclavos. Pero Internet se desarrolla cuando se cambia a otro concepto y se cambia a tener varios servidores y ningún maestro. Además es curioso el lenguaje porque ese lenguaje es el que se usa en informática. Maestro, esclavo, y luego cuando todos son iguales pasan a ser todos servidores. Y es un lenguaje que sirve perfectamente para la vida política y para la vida social. Es decir, si creamos muchos nodos que se interrelacionan entre sí en una red única, en que todos los nodos sean servidores, funcionamos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería, además, venía con la idea fija de felicitar a Rosa por el discurso que hizo en la asamblea, el discurso final de la asamblea. Yo lo escuché como 3 días después. Creo que era un momento difícil para hacer un discurso, y creo que hiciste un discurso bueno y con serenidad, me gustó mucho. Y dijiste algo que me pareció fundamental, y que además de alguna forma te he escuchado ahora también dicho de otra forma. Yo no estoy aquí por ECU, dijiste. Ahora no lo has dicho, pero lo has dicho también. Estamos aquí por otra cosa. Es decir, si estuviéramos por ECU yo no estaría aquí. Estamos por una forma de pensar. Entonces, sí que creo que más allá de partido lo que tenemos que crear es efectivamente ecopolítica, tenemos que crear, publicar libros, crear pensamiento, crear nodos de redes entre personas y cultura, y crearlas sin esperar a ninguna estructura federal, que no vamos a ser capaces de que funcione en el plazo corto, sino desde las pequeñas estructuras territoriales, pero comunicándonos entre nosotros, ¿no? Esa es una propuesta que hice en la última asamblea de Asturias y que seguiré reiterando, que es que no esperemos, porque a veces estamos tan cogidos de la cultura global que somos incapaces de actuar. Es decir, estamos esperando que venga ECU Federal a ayudarnos a conectar ECO Asturias con ECO Cantabria, cuando estamos a hora y media de coche, ¿no? Eso tenemos que ser capaces de hacer. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer para poder
salir de donde estamos y seguir avanzando. Sí, o sea, yo creo que esa reflexión vale no solamente en un contexto orgánico, organizativo como es Equo, pero que también vale a la sociedad, ¿no? Y lo que tú dices, no necesitamos, parece que estamos esperando que venga alguien a organizarnos y a conectarnos, ¿no? Eso es lo que se llama empoderamiento, ¿no? Y parece que la ciudadanía durante mucho tiempo estaba esperando que viniese alguien que los organizase, que le diese respuesta a esas soluciones que propusiese, ¿no? Ahí llegó el 15M y del 15M sí que salieron muchos nodos que empezaron a trabajar en un ámbito y que empezaron a interrelacionarse. Y ahora en el momento político, institucional, partidista, yo creo que estamos en ese momento también en el que había gente esperando, surgió de alguna manera Podemos para aglutinar, y yo creo que ahora llega otra vez el momento en el que desde los nodos empecemos a construir algo sin que alguien venga a organizarnos, sin que alguien nos abra el paraguas y nos metamos ahí debajo. Y eso es lo que yo llamaba construir proyecto político, ¿no? Ese paraguas tiene que ser algo construido colectivamente por todas las personas que entendemos que hay una ventana, que hay un espacio, que hay una voluntad de cambio, ¿no? De transformar en esta sociedad. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo creo además que hay en muchas dimensiones, y no solamente los colectivos organizados al uso, plataformas, asociaciones, etcétera, sino todos los pequeños colectivos ciudadanos de huertos urbanos, de grupos de consumidores, de cooperativas, que son pequeños nodos al servicio de, y que también se están empezando a interrelacionar, a interconectar a nivel autonómico, a nivel estatal, y yo creo que de ahí también hay una fuerza tractora de la que tirar para construir ese proyecto político más allá, insisto, de ese paraguas organizativo, ¿no? Pero que también es verdad que como humanos que somos y que tenemos que articularnos y relacionarnos, la organización es algo, yo creo que nació hace 10.000, 15.000, 20.000 años y que ha ido evolucionando y que con ella tenemos que vivir y que es también en un momento dado necesario. Pero sí que es verdad que es una reflexión que quizás estemos muy acostumbrados a esperar a que nos den ese paraguas, esa conexión, y que debemos de ir avanzando donde podamos, donde lleguemos y donde nos apetezca, porque me parece que es importante también estar ahí donde nos sintamos a gusto, donde nos sintamos reconocidos, felices, porque eso es lo que nos va a dar energía para seguir avanzando. Es un debate hiper interesante. Creo mencionar dos cosas. La primera, creo que a veces no nos llegamos a sentir completamente responsables de que somos de las pocas personas que estamos actuando en esto. Creo que parece, como dices, depende de otra persona que viene, algo que nos trae de fuera, y que no nos sentimos en nosotros realmente lo que estamos haciendo en la historia. Cuando estábamos allí en Salamanca, en Ganemos Salamanca, estuve de coordinador de campaña y yo les decía, señores, nosotros somos, aquí yo veo 30 personas, 40 personas, pensemos que es que no hay más. O sea, no, es que no hay más. Y diferentes grupos puedes conectar, hay algunos más que te van a ayudar puntualmente, porque es que somos los que estamos aquí. Y siendo los que estamos aquí, a lo largo de la historia han trabajado así. Seamos conscientes de que los que estamos aquí somos los que estamos haciendo cosas. Y los que logramos transformar de una mejor manera todo lo que podemos hacer. Y creámoslo. Es decir, si el nodo que dices desde abajo, Equo Asturias, Equo Cantabria, se tiene que conectar así, eres el responsable. O sea, al final, no tienes que depender de nadie. O sea, tú mismo, obviamente desde la humildad siempre, pero ser consciente que es que yo soy el que esté aquí. O nosotros o nosotras somos los que estamos haciendo esto. Y dos, la construcción está de abajo arriba, siempre el debate. Los problemas y retos globales hacen también fundamental el pensar, sé también que lo apoyas, pero también tener esa fijación en, no solamente el global, sino en todos los niveles, son fundamentales. Porque o pensamos también y actuamos a nivel global en estos 20 años, o no llegamos. O no llegamos con los nodos, hay que construir todos los nodos para tener en los ámbitos locales mucha fuerza, pero si únicamente actuamos en esos nodos, en todas las dimensiones de poder, no llegamos. No llegamos porque para frenar los paraísos fiscales, por muy organizado que se esté, o tú tienes un poder después institucional en diferentes niveles superiores, o no puedes acabar con paraísos fiscales, no puedes acabar, mandar toda la ayuda oficial de desarrollo, transformarla en otra cosa. Habría muchos retos mayores con las competencias que se tienen por diferentes territorios que con nodos locales no se podría llegar. Pero sí, claro, hay que fortalecer, como digo, en cada nivel territorial hay que hacer ese pensamiento y esa actuación. Voy a sumar un apunte. Ya no voy a centrar en los nodos organizativos de asociaciones, de plataformas, de partidos políticos. Me voy a situar en el nodo que somos cada una de nosotras. La capacidad de acción que tenemos cada una de nosotras. Cuando en la oficina alguien de trabajo se queja de que ha subido la factura de la luz y se queja de que están robando y cada vez cuesta más que encender la calefacción,
pues hablo del oligopolio energético y le paso una factura mía y le presento alternativas, diferentes cooperativas, como pues son Energía, como pues otra compañía es Gesternova y otras compañías que generan, en este caso, electricidad 100% verde, 100% de renovables. Nosotros somos nodos y, de hecho, tenemos que fundamentarnos y enriquecernos de ello, porque tener claro que el heteropatriarcado capitalista nos quiere solos y solas, aisladas y con miedo. En tanto establezcamos lazos con otras personas, lazos de igualdad, de convivencia, de no tener miedo porque me vas a robar lo que es mío, sino que vamos a compartir lo de ambos para crear algo mejor y ser más felices. Es que en el proceso de generación de nodos, no nos olvidemos que generamos felicidad. En la competencia está el desgaste, está el sufrimiento, está la apatía, está el destruirte personalmente. En la generación de nodos crecemos la mayor inteligencia y la inteligencia colectiva, la mayor felicidad y la felicidad colectiva, y no naif, sino la felicidad construyendo uno a uno dentro de sus ámbitos y respetando los tiempos. Tenemos que tener tiempos para todo. Rosa no puede estar trabajando 24 horas en el Parlamento. No puede ni debe. Debe respetar sus lazos familiares, sus lazos afectivos y su desarrollo personal. Porque es fundamental, porque cuanto más fuerte sea el nodo rosa, esa fuerza se va a trasladar a Luis, a mí, a ti y a todos. Independientemente su actividad se desarrolle en un parlamento, o se desarrolle en un huerto urbano, o se desarrolle en una cooperativa como puede ser Son Energía. Con lo cual, no solo en la parte organizativa, que sí, sino también hagamos una pequeña introspección y trabajémonos nosotros y nosotras mismas como nodos, porque además vamos a ser más felices. Y ante los ataques, los cambios y las vicisitudes que nos puede llegar, una red moldeable, una red, cuanto más grande sea, más fuerte es. El capitalismo heteropatriarcal no tiene miedo de un grupo que surja, no tiene miedo de una figura que surja, no tiene miedo de una chispa que surja, porque es fácilmente aislable, fácilmente apagable por la fuerza, por las buenas, por las malas, utilizando los medios que sean. Lo que sí le da pavor es una generación de una red, porque si yo apago este nodo, mañana aparecen 8. Eso sí lo que da miedo, porque es la red de empoderamiento y de felicidad. Hacia lo que vendrá, que nadie puede predecir a ciencia cierta, pero sí tenemos unas intuiciones, vamos a generar esos nodos para lo que vaya llegando a generar alternativas para ser más felices, y eso va directamente relacionado con una mejor calidad de vida y una mejor trato al planeta. Entonces, pensémonos nosotros mismos como propios nodos. Sí, tienes toda la razón. Con miles de personas trabajando en el sentido contrario. Pueden llegar a ser gigantes con pies de barro, porque todos ellos tienen hijos, tendrán nietos que están en este barco. Todos no se pueden ir a otro barco, están en este barco. Se me ocurre, se me acaba de ocurrir, que como aquel senador romano, no me acuerdo el nombre, que dijo, cada vez que acababa la intervención en el Senado decía hay que conquistar, hay que destruir Cartago, pues no estaría mal una frasecita así, que cada uno en el Parlamento y en todos lados repitiera al acabar el discurso, algo así. Hay que hacer algo. Pensando. ¿Sí puedes decir otra cosa? Espera, perdona. Estoy interrumpiendo. Perdona, voy a apuntarte, ¿vale? Porque es que si no, Pero ¿cómo bueno, te es llamas? referente a esto, ¿eh? Sí, pero es que hay tres Vale. palabras Sí, pedidas, sí. perdona. ¿Cómo te llamas? María Luisa. Vale, igual te cuelo, como son todos señores, igual te cuelo, pero... ¿Ya terminaste tú? Sí. ¿Queréis decir algo? No, ya luego. Mando, vas tú. Bueno, yo por la mañana, una de las cosas que...